dejaron sin opciones al presidente Petro, ¿no? Sin opciones. Y no le quedaba otra distinta al presidente, como lo habíamos dicho ayer y hoy más temprano, Néstor, tenía que tomar distancia del tema, pues porque pues eso es una bomba de tiempo, porque entre otras cosas, finalmente no se sabe para dónde van a coger las investigaciones por el tema de las chuzadas, y para el presidente, pues esto sí era una cosa muy incómoda, tener estas dos personas ahí peleando, acusándose, extorsionándose, bueno, todo lo que hemos visto, toda esa pereta que hemos visto. A mí me parece que hace bien el presidente al tomar distancia y dejar que las investigaciones continúen. Sí, la situación era insostenible en esto. Insostenible. Me parece, de todas formas, Felipe, mire el giro que tuvo esto. Hace 24, 48 horas que estamos hablando de este tema, Héctor, usted me había dicho, yo no creo, yo estaba de acuerdo, que salga Laura Sarabia del gabinete. Pero cuando a usted le dicen es que Laura Sarabia ordenó unas chuzadas ilegales, el tema cambia y la evaluación del tema cambia. Y esa parte es la que todavía falta de la reacción del presidente, porque retirarlos del cargo, pues era una cosa que resultaba prácticamente obvia. No podían realmente estas personas que habían o cometido unos hechos que son escandalosos, y además estar en esa pelea, como dice Felipe, pues eso no. Pero el punto es si el presidente se va a desmarcar de ellos, es decir, si se van sindicados o más bien sostenidos como víctimas, porque el presidente puede decir, no voy a tolerar dentro de mi gobierno ningún abuso de poder y ningún acto de corrupción, y por lo tanto todas las personas que estén ahí se van. Esa es primera posibilidad. Y si se van del cargo o si se van del gobierno. Pero esa si es la otra pregunta. Exacto, porque eso, pero ahí sí se rompe el cordón umbilical completamente, claro, porque, si se van del gobierno. Si se van para otro cargo, lo que son es víctimas. Si sacan a Laura Sarabia, Héctor, del cargo de hoy para nombrarla embajadora en no, es un desastre. Estamos fregados. Y si el presidente Petro interpreta que esta decisión la tiene que tomar porque los medios de comunicación, porque los ricos, porque los esclavistas, porque todas estas cosas persiguen a su gobierno, pues también está fregado él. El presidente solo tiene una buena manera de salir del tema, que es rompiendo totalmente con los hechos escandalosos que hemos oído, sindicando a sus propios funcionarios y tomando las decisiones que tiene que tomar. Del mensaje de anoche del presidente Petro, diciendo que no había chuzadas ilegales en su gobierno. Pero fíjese que antes de ese mensaje, Néstor, el presidente Gustavo Petro había retuiteado 2 horas antes una declaración que dio el ministro de Defensa Iván Velázquez desde el Guaviare, en donde el ministro de Defensa dijo que claramente esto no lo había hecho un simple investigador de la Dijín, sino que aquí había otros responsables de más alto nivel y que no iban a quedarse sin saber quiénes iban a ser los responsables y llevarlos ante la justicia. Lo que entiendo es que el presidente lo que quiere decir es que no es directamente ni él, ni sus ministros, ni el gobierno el que ordena las interceptaciones, pero evidentemente es un hecho que sí escucharon ilegalmente las llamadas de esas dos personas. El presidente una bandeja inmensa, porque ¿sabe cuál es el acto que hay a las 10 de la mañana en la escuela de cadetes? Nuevo director de la Dijín. ¿Sabe quién fue el que chuzó? La Dijín. Entonces allí tiene el presidente la oportunidad para echarse un discurso que obviamente va a hacer sobre este tema. Claro, Néstor, porque el retiro de los funcionarios pues era una decisión fácil, ahí no quedaba mucha alternativa, el tema era muy extremo. El problema para el gobierno es la acusación gravísima del fiscal de que se realizaron chuzadas. El gobierno tiene que o aceptar que las hubo y hay una responsabilidad penal grave de la ex jefe de gabinete y el gobierno tiene que ayudar a que se le castigue o encontrar una explicación sobre por qué lo hizo la Dijín, que sea respetable y que el país acepte. Pero de todas maneras, como usted dice, en este discurso de posesión tiene que hacer un énfasis grande en la importancia de no chuzar, de que una cosa son las investigaciones judiciales y otra cosa es el espionaje político, porque ese tema sí es muy grave. ¿Quiere separarse del escándalo, de que lo toque a él?
el presidente debería estar presentando denuncias penales por los abusos de poder alrededor de las chuzadas. No sé si se puede marcar porque esto fue tratado como un tema de Estado, de seguridad nacional. Es decir, chuzaron como consecuencia de un escándalo que tiene connotación de Estado. Es un tema público, es un tema privado. Pues esa es la pregunta que se debe hacer, Néstor, pero independientemente de que los hayan echado, el problema está que vio el y están país. las decisiones del fiscal y muy seguramente esto va a llegar a jueces de la República, Néstor, independientemente se haya salido en calidad de víctima o victimario con opinión del presidente Petro. Y la prueba de que está operando la justicia, Néstor, es que ayer las declaraciones y el país conoció de primera mano este escándalo de las chuzadas por cuenta del fiscal que está obrando de manera independiente y que el mismo presidente, digamos, más allá de las tensiones que ha tenido, pues ha permitido que avancen todas las investigaciones, la visita que se hizo a Casa de Nariño, en fin, pero lo que sí es claro es que semejante rifirrafe público entre dos personas de la cercanía y de la importancia ante el gobierno, el presidente, pues era absolutamente insostenible. Los señalamientos de un lado y del otro en Twitter del embajador Benedetti, pues le estaban haciendo un daño descomunal al gobierno. Realmente en esta última semana no se habla de nada distinto al tema de la niñera, al tema de Laura Sarabia, al tema de Armando Benedetti, cuando el país está en el cierre del periodo legislativo, cuando hay 3 reformas que están en vilo. Ayer se levantó el quórum, Néstor, apenas se supo el tema de las chuzadas, se estaba debatiendo la reforma a la salud y se empezó a disolver el quórum. A ver, para ser justos con el presidente, Felipe, el presidente actúa bien y rápido sacando a estos 2 funcionarios. Y actúa contundentemente. Creo que ahora a todos a mí no me parece. Espérese, espérese porque esto apenas empieza. Es decir, yo creo que la doctora Laura Sarabia no se va a quedar así tranquilita. Ella tiene muchos cuentos del senador Benedetti, muchos. La doctora Laura Sarabia tiene un problema muy grande, que es el siguiente. Ella comenzó esta semana, Ricardo, usted que habla con ella de vez en cuando, siendo una mujer poderosísima. Presidente, nos vamos para Brasil, ¿cierto? Hay un escándalo hoy en Colombia de que mi niñera se robó una plata y tal. La doctora Laura Sarabia, que estaba acompañando al presidente, termina esta semana defenestrada, sin puesto, sin escolta, en un problema judicial mayúsculo, sin poder y sin respaldo. ¿Quién apoya hoy en día, Felipe, a Laura Sarabia? Es que las enseñanzas son muchas en torno a lo efímero que es el poder, Ricardo, y a la manera en la que se debe ejercer el poder. Tal vez una de las enseñanzas más importantes del episodio, incluso y sobre todo para el presidente Gustavo Petro, es la necesidad de que su círculo cercano esté conformado por personas de todo tipo. Ni más faltaba que no somos quien para decirle al presidente quién debe estar al lado. Pero el poder y sobre todo la presidencia de la República, permítame decirlo en tono muy coloquial, es un potro muy bravo, es un potro muy difícil, que debe manejarse con experiencia. De la inexperiencia de Laura. Es muy importante tener manejo de lo que significa el poder, porque el poder atropella. Cuando usted no está acostumbrado al poder y adquiere poder, atropella y lo atropella, obnubila, y lleva casos muy graves. Pasamos al capítulo de enseñanzas. Yo creo que antes del capítulo de enseñanzas hay que mirar otros capítulos. Néstor, a mí no me deja tranquilo la decisión del presidente Petro. Y voy a decirle por qué. Porque la versión de Benedetti sobre los hechos y la versión de Laura Sarabia sobre los hechos son agónicas, son totalmente distintas. Sacándolos a los dos, aquí no hay claridad de qué pasó. La única claridad que a mí me queda... ¿Cómo que no hay, no hay claridad? Faltan unos detalles, Aurelio. Pero sí hay unas claridades. Todo comienza con el robo de un billete, ¿cierto? Sí, pero ¿a qué me refiero, Néstor? Me refiero a esto. ¿Usted se acuerda en el hilo de trinos de Benedetti que dice Laura Chuza? Sí, y Laura chuzaba. Entonces aquí la salida de Laura es una respuesta al sí a la pregunta de Benedetti. ¿O estoy hilando muy delgado? ¿Sí? O sea, Laura sí chuzaba. No, Laura chuzaba. Hay que hacer una canción que Laura chuzaba. Sí, pero esperemos a que la justicia, claro, eso es lo que tiene que decidir la justicia. Esperemos a que la justicia actúe. Pero el presidente de la República tiene que distanciarse de esos funcionarios, es lo que yo digo. Porque claro que, insisto,
si pone un trino que dice Laura Sarabia deja de ser jefe de gabinete y Armando Benedetti embajador, pero los esclavistas y los explotadores, etcétera, no van a llevar a la crisis a mi gobierno, pues evidentemente termina excusándolos y él asumiendo una responsabilidad política. La manera como el presidente tiene que salir de este embrollo es un poco como lo hizo, aunque lo hizo tímidamente, pero uno lo justifica cuando lo hizo porque se trataba de su hijo, como lo hizo con su hijo. Realmente él no se hizo matar por su hijo, al contrario, le pidió a la fiscalía que investigara y tal. No tomó toda la distancia que yo hubiera querido que tomara, pero pues le entiendo que me estaba refiriendo a su hijo y eso no debe ser tan fácil hacerlo. Pero en este caso sí no tiene ninguna excusa para ponerse del lado de lo que creo yo que debería ponerse, que es justamente sindicar a los funcionarios que hayan cometido irregularidades para tratar de que la justicia los castigue. A mí eso no me cabe duda, pero déjeme decir, Aurelio, una cosa a propósito del capítulo de las enseñanzas, y es que a mí sí me parece que hay una cosa que es mala si llegamos a esa conclusión, y es que las personas jóvenes no pueden asumir cargos de responsabilidad tan grandes, porque a esa pareciera ser la conclusión a la que hemos llegado. En Colombia hemos tenido experiencias que han resultado exitosas de que personas jóvenes estén en el entorno presidencial tomando decisiones. Usted recuerda el gobierno de Alfonso López, el gobierno de Alberto Lleras, el gobierno de César Gaviria, tuvo personas muy jóvenes en la Casa de Nariño o en el Palacio Presidencial ayudando a tomar decisiones y tenían los mismos 29 años de Laura Sarabia. Lo que pasa es que si Laura Sarabia se embriagó con el poder y resolvió abusar de él, pues es una cosa que no le podemos endilgar a todos los jóvenes. Pero yo le hago una pregunta, Néstor. ¿Usted se acuerda? A estas alturas le hago una pregunta. La referencia de la edad es del kinder de Gaviria, ¿cierto? Sí, claro. Por ejemplo, Felipe, usted que estuvo cercano a ese kinder de Gaviria en realidad comienza en el gobierno anterior. Este no es un problema de edad. Comienza en el gobierno del presidente Barco. Y ese se rodeó de muchísima gente joven, y ese kinder, muchos Felipe, de los cuales después fueron al gobierno de Gaviria. Felipe, lo que quiero decir es lo siguiente. Ese kinder, es cierto, Héctor, era inexperto, pero estaba acompañado por una mano tutorial que venía desde antes. ¿Usted se acuerda? El Sanedrín que crió ese kinder. Es probable, claro, y tenía un liderazgo, tenían unos digamos, tutores, tenían unos mayores a su lado que vigilaban que no hicieran embarradas. Es cierto, había un liderazgo, claro. Yo formé parte de ese kinder del presidente Gaviria y yo tenía 29 años, 28 años y 29 años, es decir, la misma edad que Laura Sarabia. Y no era el más joven del grupo. Había varios, me menciono por ejemplo al ex magistrado Manuel José Cepeda, que tenía alrededor de 25 años y ya venía del gobierno del presidente Barco y de alguna manera ayudó a orientar la reforma constitucional del 91. Eso para reivindicar, digamos, que a los jóvenes son los que tienen la fuerza y a esos hay que mantenerlos. Pero Héctor, como lo hizo Gaviria, hay que conducir. A los jóvenes hay que ponerle unos adultos al lado, es decir, a los jóvenes usted los mete en el carro, pero el carro es manejado por... Sí, porque la experiencia es experiencia. Usted puede tener capacidades, talentos, pero necesita experiencia, sobre todo en estas lides. Yo le hago una pregunta, Néstor. Qué vergüenza con Aurelio haber llegado a la parte de las enseñanzas de la fábula, pero bueno, creo que es importante también, ¿no? No, pero eso se puede por ahí. El miércoles de la semana entrante lo podemos ahondar. No, porque es que el rancho está ardiendo. El presidente necesita hoy urgentemente un timonazo. Se le están hundiendo las reformas. Necesita alguien al lado que realmente sea alguien que le diga qué está pasando. Necesita un Ricardo, el rancho está ardiendo. Ricardo, el rancho está ardiendo y Ricardo dice, eso les pasa por usar fósforos. No, esa después la vemos. Néstor, yo no entiendo una cosa. A mí alguien que me explique, por favor, ¿por qué se va Benedetti? Yo creo que alguien me explique por qué se va Benedetti. Porque era el alfiler. Porque lo responsabilizan de haber filtrado el escándalo. Benedetti ordenó chuzadas, Benedetti ordenó polígrafos, Benedetti se le perdió plata en un maletín, provocó que no sabe cuánta plata es el que hizo estallar la bomba. En Palacio lo acusan a él de haber filtrado, aunque él dice que él no es el responsable, que él intentó evitarlo. Pero súmele a eso que desde Palacio dicen que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también le pidió hace 2 semanas al presidente Gustavo Petro cambio de embajador.
Pero esa es otra película. No, esa es otra película. Es la misma película. Aurelio, pero Néstor, usted que es una persona tan informada o tan estructurada, dígame, ¿por qué Benedetti? Yo no pude entender. No pude entender por qué se va Benedetti. Sí, lo escucho. Hablar. Es que usted se vuelve como... A ver, Aurelio, le reconozco que la pregunta es buena. ¿Por qué se va Benedetti? No sé, pero le voy a contar lo que le recriminó anoche el presidente Petro a Benedetti. Lo que tengo entendido que el presidente Petro le dijo a Benedetti es: ¿y usted por qué no me contó que se iba a llevar la niñera a Venezuela? No, pero... ¿Y por qué no me contó que a la niñera le pagó un vuelo charter? ¿Y de dónde salió la plata del vuelo charter para pagar la niñera? ¿Y cuál era el interés de Benedetti en llevar a la niñera de Laura Sarabia hace apenas unos días a Venezuela? Es decir, son preguntas buenas y preguntas que todavía no sabemos. Pero ninguna es delito. Benedetti a poner la cara? Nunca. Pero ninguna es delito, ninguna es polígrafo, ninguna es retención indebida, ninguna es chuzada. O sea, Benedetti, que lo echan porque llevó a la señora Mendoza, la llevó en un avión. Por eso le echan a uno del gobierno. A mí el capítulo de Benedetti no me quedó claro. Aurelio. No me queda claro, me perdona. Puede que las neuronas no me den. Pero yo creo que Benedetti... ¿Aurelio escucha cuando uno le habla? Sí, señora. ¿Aurelio nació con orejas de casualidad? Y bien grandes. Aurelio, Benedetti, mi impresión es que se va Felipe por el Twitter que puso hace 24 horas. Ese Twitter fue la sepultura de Benedetti. El hilo ese que hizo, sí, claro. El hilo, porque es que ese Twitter es la confesión de Benedetti de que Benedetti estaba metido. Y entonces usted, si es el jefe de Benedetti, de Laura Sarabia, usted dice, ¿y por qué la niñera de Laura Sarabia llega a darle la entrevista semana justo después de aterrizar y de estar una semana con Benedetti en Caracas? Exacto, sí, porque queda la duda de si la entrenó y la preparó previo a esa entrevista y le mandó charter o lo que sea hasta Caracas, Néstor, y estuvo allá con él. Pero más allá de eso, un segundito, Luis Ernesto, es que me quedo pensando varias cosas en el departamento de Moralejas. Uno, que efectivamente lo que sube como palma cae como coco. Laura Sarabia hoy se fue a los 29 años, tal vez adquirió demasiado poder y se fue. Pero otra cosa, está bien. Claro, pero otra cosa, Néstor, importantísima, es que a esto le iban a salir más y más escándalos un día tras otro. No sé si se dio cuenta, por ejemplo, que ya viene el escándalo porque Laura Sarabia no le pagaba la seguridad social a su niñera, y están todos los registros del ADRES en donde muestra que efectivamente ni le cotizaba pensión, ni le cotizaba salud, Paola, ni hacía los respectivos pagos a la niñera del país. ¿Usted cree que es más grave que Laura Sarabia no le pagaba la seguridad social a la niñera? No, pero ¿o que Laura todo es gravísimo? Estaba chuzando y dando órdenes de chuzadas. A mí hay una cosa que me parece muy, muy diciente de todo esto, y es que la crisis política más protuberante que ha tenido el gobierno hasta este momento no se origina ni por un debate de la oposición, ni por un ataque de un externo, sino todo por implosión dentro del gobierno. Pero Néstor, mire, todos los actores estuvieron dentro de la campaña, han ido cambiando sus posiciones, pero la competencia interna lo que produjo fue un canibalismo ahí adentro. Néstor, es que las dos personas más tengan presente de aquí en adelante, para lo que vaya pasando, perdón, Luis Ernesto, para lo que vaya pasando, tengan presente la cifra de 150 millones. Miren, no la olviden. Que las dos personas más cercanas al presidente y durante toda la campaña, los que estuvieron de cerca la campaña, reconocen todos que era tanto Laura Sarabia como Armando Benedetti quien compartía el mayor tiempo con el presidente. Después en Palacio, por supuesto, vimos el rol que jugaba Laura, y que esas dos personas tan cercanas se dieran, pero particularmente el embajador Benedetti, se dieran la tarea de ventilar de manera pública chats privados. Es que no estamos hablando, o sea, él le compartía a los periodistas chats privados, conversaciones con la niñera, incluso con el presidente, y que además se pusiera literalmente a lavar la ropa sucia en Twitter ayer. Pues eso es absolutamente insostenible. Yo creo que esta es la explicación de por qué se va Benedetti, más allá de la responsabilidad que pueda tener en las filtraciones. Yo no creo que
él haya participado, no tiene de qué le beneficiaba, digamos, tratar de tumbar a Laura Sarabia a través de unas filtraciones de esa naturaleza. Manejó todo con una absoluta imprudencia, eso sí. El nombramiento que quería Néstor, Benedetti. Yo la verdad, esa teoría de conspiración yo no la creo mucho. Lo que sí es evidente es que, permíteme, Ricardo, lo que sí veo y que me parece absolutamente evidente es que manejaron todo, como dicen coloquialmente, con las patas, especialmente el llamado a ser diplomático, embajador Benedetti, y eso es insostenible en el gobierno, por supuesto. Son las 9 de la mañana, 3 minutos. Estamos hablando. Sale Armando Benedetti, se va de embajada. Había sido el jefe de la campaña de Gustavo Petro el año pasado, una campaña muy exitosa, pero se va del gobierno también Laura Sarabia. Laura de América, Laura de Colombia. Néstor, se va Laura Sarabia, que era la jefe del gabinete en el presidente Petro. Sí, varias cosas de lo que pude hablar ayer con Armando Benedetti, con el ahora ex embajador de Colombia en Venezuela. Hablé con él después de la filtración del chat con el presidente Petro. Se filtra, no sé si accidentalmente o no, un fragmento del chat de Armando Benedetti con el presidente Petro ayer sobre la 1:50 de la tarde, en donde el presidente Petro le dice que por ahora todos callados, pero se nota a Armando Benedetti muy molesto y le pide al presidente que le ayude porque dice que el canciller le está bloqueando todo, y él le atribuye eso a Laura Sarabia. En ese momento Armando Benedetti dijo que no sabía qué podía pasar porque el presidente Petro había estado muy cordial con él, que no había sido en ningún momento grosero, ni desobligante, ni había estado molesto, sino que había estado muy tranquilo en sus conversaciones permanentes y habituales por la plataforma Line. Ellos no usan WhatsApp, sino usan Line. El presidente no chatea por WhatsApp. El presidente nunca. no chatea por WhatsApp, por seguridad. Y entonces Armando Benedetti cuenta una historia muy distinta de lo que pasó. Varias cosas. Él dice, Laura Sarabia dejó de ser, entre comillas, leal a mí, dice Armando Benedetti, dejó de, por lo menos, copiarle a Armando Benedetti 15 días después de haberse posesionado. Digo, a mediados de agosto, Laura Sarabia había tomado vuelo propio y ya no recibía ni siquiera una llamada mía. Dice Benedetti, en ese momento yo no lo revelé porque hubiera sido la confesión de que había perdido cualquier tipo de influencia o de cercanía con la Casa de Nariño. Y dice Armando Benedetti que él estuvo la semana pasada hablando con el presidente Petro, evidentemente estuvo en la Casa de Nariño, sí, hablaron cerca de 2 horas y media. Dice Benedetti que él le expresó al presidente todas las preocupaciones que tenía por los problemas que tiene el gobierno, por las dificultades políticas, por la desfavorabilidad en las encuestas, y que dice Benedetti que el presidente Petro le ofreció ser el coordinador de ministros en esa reunión, coordinador de ministros. Dice Benedetti que después de eso Laura Sarabia lo llama, molesta porque le estaba quitando parte de sus funciones para que intentaran empezar a hacer cualquier tipo de empalme. Eso pasó la semana anterior, Néstor, pero todo se truncó por cuenta del escándalo de Piñera. Esta sí es, Luis Ernesto, la explicación de que usted estaba pidiendo de por qué Benedetti y Laura Sarabia estaban peleando. Gran descubrimiento. Estaban peleando por una esquinita de poder. Por saber quién era, es el punto, quién era Néstor. La mano derecha. ¿Por qué se llevó, con esto finalizo, Néstor? Le pregunté a Benedetti por qué se llevó a Marelis Mesa para Venezuela. Dice, porque Laura Sarabia me pidió que me la llevara. En medio del escándalo dice, llévesela y dele trabajo, porque aquí me está causando problemas. ¿Qué pasó además, Néstor? Le dije, pero mire, ustedes no habían denunciado con su esposa a Marelis Mesa por haber supuestamente robado durante campaña. Me dice, yo no fui. Yo a ella la conozco. ¿Y es una vieja berraca. ¿Y quién la había denunciado? La ex esposa de Benedetti, Adelina Guerrero, la denunció. No, ¿cómo que ex esposa? Volvieron. Él me dijo ayer que es su ex esposa. Ayer me dijo que era su ex esposa. ¿Qué pasó, Néstor? En campaña, recuerde usted que, bueno, tenían la sede alterna de la campaña en la calle 80 con carrera décima, Néstor, ¿sí? Sí. Ahí, bueno. En ese apartamento de Benedetti, donde estaba ahí en ese apartahotel, tenían una bolsa con dinero que se perdió. Se perdió la plata. La ex esposa del ex embajador Benedetti pone el grito en el cielo. El apartahotel hace toda una revisión de seguridad. Someten a polígrafo a la señora Marelis Mesa. De ahí sale ese polígrafo donde aparentemente ella lo pierde
y la ex esposa de Benedetti es la que toma la decisión de sacarla de ese momento de la casa. Y si Laura Sarabia trabajaba con Benedetti y sabía que Marelvis había robado a Benedetti. Él dice que no, él dice que la que puso la denuncia fue la ex esposa y que a él no le consta y que él la defiende. No. ¿Y yo le digo lo que me dijo. ¿Y por qué Laura Sarabia contrata a la misma Marelvis que ya había robado a Benedetti? No, es que hay muchas preguntas. Podemos extender las preguntas que dijimos a las 6:20 en la editorial. Hay muchas dudas sobre todo lo que está pasando en el episodio. Y ahora se viene a saber que doña Marelvis Mesa también conocía al presidente Petro y que el presidente Petro conocía a Marelvis Mesa porque de hecho gran parte de la campaña al final se hizo en el departamento de Armando Benedetti. Pues es que Marelvis le servía los tintos. Así es. Muy bien, la historia tiene una gran dosis, creo que tenemos que admitirlo, Felipe, de chisme. El chisme de que la empleada había robado a Benedetti y va y roba a Laura Sarabia. Pero es por el chisme, como venimos a descubrir, cómo manejaban el poder. Y es el chisme el que termina tumbando, por una cosa más grande, a Laura Sarabia y a Armando Benedetti. Esto tiene de todo, Néstor. Interceptaciones, polígrafo, filtraciones, dinero en efectivo. Mejor dicho, tiene todos los ingredientes para una explosión. Para una novelita, por lo menos, Felipe. Pues, para un novelón, para un culebrón, le dicen los españoles. Yo no sé si pero esto es una... Es decir, y yo creo que lo grave va a empezar a partir de hoy, una vez avancen las investigaciones. Yo creo que no conocemos todavía qué hay debajo de todo esto. Felipe, el presidente seguramente sí lo conoce. Los políticos utilizan una frase que voy a utilizar enseguida. Ricardo, los políticos dicen lo soltó. Esta mañana el presidente soltó a Benedetti y soltó a Laura Sarabia. Quiere decir, las investigaciones judiciales las harán desde el asfalto. No se defenderán, no irán a la indagatoria. Cuando vengan imputaciones y capturas, no van a ser funcionarios. En carros oficiales. Pero además, Néstor, déjeme agregarle algo que yo le contaba a usted y a los oyentes ayer. Y es que al perder el fuero de embajador, el doctor Armando Benedetti tendría que regresar a ser investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con la doctora Cristina Lombana. Recuerde el proceso por enriquecimiento ilícito, ¿no? Y recuerde usted, Ricardo, que ayer justamente la doctora Cristina Lombana pidió que se abriera una investigación disciplinaria contra el fiscal Jaimes, entre otras cosas, el fiscal Gabriel Jaimes, que fue quien promovió el cierre de las investigaciones contra Benedetti, porque dice la doctora Lombana que es muy raro que se hubiera promovido ese cierre de investigaciones cuando, según ella, había pruebas suficientes de que había un enriquecimiento injustificado por parte del embajador Benedetti. Benedetti. Estamos todavía en el capítulo. Hoy una decisión, la de esta mañana. La introducción tal vez, prefacio. No, esto es una decisión política, padre, lo de hoy. Acuérdese que hay una frase famosa que dice: a los gobiernos no los tumban los enemigos, a los gobiernos los tumban los amigos. Pues aquí tumbaron a dos cabezas, dos fichas muy importantes de los gobiernos, del gobierno del presidente Petro. Esta de hoy es decisión política. Faltan las decisiones judiciales. Y una vez suelta usted políticamente a alguien, la decisión judicial se vuelve más fácil y diferente. Blue, la alternativa.